Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Seguimos con esta saga de top de juegos ahora a final de año de 2024 y hoy os quiero traer mi top de juegos familiares. Ese tipo de juegos que me encanta jugar con mi mujer, con mi hijo, en plan familia. Vais a ver que hay diversos tipos de juegos. ¿Queréis saber qué es lo que más nos gusta a nosotros jugar? Pues no os perdáis el vídeo de hoy. Yo soy Adolfo de Grandi y esto es Aventureros al Juego. Bueno, pues aquí estamos con este top de juegos familiares y como ya os digo vais a ver que hay diferentes tipos de juegos. Pues vamos a meternos en faena y vamos a ver lo que tenemos por aquí. El primero que os quiero recomendar es este Carcata. Carcata es un juego en el que estás en una isla y tienes que ir subiendo hacia el volcán cogiendo gemas que van cayendo del volcán. Pero esas gemas te pueden golpear porque el volcán tiene un lanzador, este volcán que vemos aquí en mitad de la isla, tiene un lanzador que tú pones la gema, la lanzas y si golpea algún meeple, ese meeple como que le ha caído una bola grande de fuego del volcán y lo ha matado. Pues hay que seguir hasta que se eliminen los meeple de una de las tribus y al final pues se cuentan puntos en función a la altura del volcán a la que has llegado, las gemas que has cogido, etcétera, etcétera. Este Carcata es un juego súper divertido, pero es un juego, como vais a ver también otro que os traigo, que no es apto para todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque es un juego en el que se chincha mucho. Tú vas a colocar tu volcán, ¿vale? Enfocando a quien quieres disparar, que ya os digo que es difícil. Cuando disparas no es algo que la puntería según lo dirijas vaya a la gema y golpee, ¿vale? Cuando tú disparas hay veces que se va hacia la derecha, hacia la izquierda. Al tener la gema, forma justamente de gema, pues hace que a veces se vaya para un lado o para otro, con lo cual la puntería es difícil. Pero es un juego en el que está este factor, como ya os digo, de molestar, de fastidiar, que a mucha gente no le gusta, pues la gente se pica, vulgarmente dicho, y entonces hay que tener un poquito de cuidado con este juego y con el siguiente que os voy a traer. Ya os digo, este Carcata, súper divertido, te vas moviendo por el volcán, vas subiendo, de repente te puedes poner lava que vaya hacia los meeple de otras personas, les puedes quemar. Un juego, ya os digo, que tiene mucha interacción entre jugadores y esa interacción a veces pues puede generar, depende de qué tipo de jugador seáis, pues ese pique, que a lo mejor puede ser un pique sano como el que nos gusta a nosotros y nos echamos unas risas estupendas, o puede ser un pique si tienes a alguna persona en la mesa que no le mole este tipo de juegos, que pueda llevar a algún tipo de peleilla, con lo cual tenéis que tener cuidado a la hora de sacar este juego, a quién se lo vais a sacar. Y otro de este mismo estilo, que me encanta jugarlo en familia, para mí top de juegos familiares, y que lo acaban de reeditar con una nueva... es como una nueva reskin, de hecho se llama un poco también diferente, es este Survive Island. Yo tengo el de Island, el anterior, ¿vale? Este juego es el mismo juego, tú estás en una isla que se va a ir hundiendo y tienes que llevar a tus meeple de tu tribu, de tu clan, de como lo queráis llamar, a alguna de las esquinas donde está tierra, lo tienes que llevar a tierra firme, ¿vale? Hay monstruos, hay tiburones, hay ballenas que destrozan las barcas, etcétera, etcétera. La mecánica es igual. Sí que es cierto que sé, no exactamente el qué, pero sé que añade cosas nuevas, entre ellas que la caja base, si no recuerdo mal, la nueva ya trae para 5 jugadores, cosa que el de Island, el que tengo yo, no tenía. Tenía para 4 jugadores y si querías jugar a 5 jugadores tenías que tener una expansión para poderlo jugar. No sé si también este juego ya base, el Survive the Island, te trae también monstruos nuevos que traía la expansión del de Island, pero desde luego a día de hoy totalmente recomendable si puedes ir a esta nueva edición que ya te aporta el nuevo jugador, ya tienes para poder jugar a 5 y ya os digo, este Survive the Island es un juego de corte muy similar al Carcata en el sentido de que tiene mucha interacción entre jugadores, ya que
puedes sacar un tiburón, por ejemplo, tú tiras un dado al final de tu turno y que se mueva un tiburón, y ese tiburón lo llevas para que se coma a alguno de los miembros de la otra tribu que estén nadando por el mar intentando llegar a tierra firme, o sacas una ballena y destrozas una barca que lleva pasajeros de las otras tribus, con lo cual tiene mucha interacción. Para empezar, quitas una loseta y vas a quitar seguramente, no vas a quitar donde estés tú para caerte al agua, vas a quitar de alguna otra persona, con lo cual vas a tirar al agua a alguien de las otras tribus. Tiene mucha interacción entre jugadores y puede llevar un poquito a lo que os digo, a ese factor pique, a ese factor que a lo mejor a mí, por ejemplo, en mi familia funciona muy bien porque nos lo tomamos todo a broma, nos divertimos mucho con ese tipo de piques. Pero entiendo que haya gente pues que este tipo de juegos no le pueda cuadrar por este tipo de historias, y que, sobre todo, que no generen los juegos de mesa malos rollos, que es lo más importante, que jugamos para divertirnos y no para enfadarnos. Pero para mí, un top de juego familiar, tanto el Carcata como este Survive the Island. Voy a otro ya de corte. Pues fíjate, este también tiene un poquito de ese factor de chinchamiento, que lo llamo yo, y no tanto como los otros, pero también tiene ese factor chinchamiento que a lo mejor hay a gente que le puede molestar. ¿Y cuál es este juego? Es Las Torres Errantes. ¿Y por qué? Bueno, este juego es un juego en el que tienes que llevar a todos tus meeples, todos tus magos, al interior de la torre del cuervo, que es esta negra que veis aquí en pantalla. Y los tienes que ir moviendo con unas cartas, una mecánica muy sencilla. Juegas una carta y puedes ejecutar la parte de la izquierda, que es mover torres. Puedes mover torres, ya sean las de arriba o todo completo el bloque, como veis aquí que tiene 2 torres. O puedes mover a magos tuyos si ejecutas la parte derecha de la carta. Pues depende de la carta, pues va a tener que muevas 2, que muevas 3, que tires un dado para ver lo que mueves, etcétera, etcétera. Pues tienes que conseguir llegar a todos tus magos aquí a la torre y también rellenar todas las pociones que tienes delante. Dependiendo del número de jugadores vais a tener más o menos igual que magos, ¿vale? Pero tiene el factor de chinchar este también que os decía, porque para rellenar estas pociones tienes que tapar con estas torres meeples. Y normalmente vas a tapar a otros magos y no a los tuyos. Hay veces que a los tuyos te puede interesar por algún motivo, pero normalmente vas a tapar a otros magos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tapas ya entra también en juego ese factor de esta mecánica memory, que también podríamos incluir dentro de estas torres errantes, de acordarte dónde están tus magos, porque a lo mejor alguien empieza a mover ese bloque de torres que tiene tapadas tus magos, ya no te acuerdas si estaban en el primer nivel, en el segundo, puedes acumular varios, cuando de repente dices voy a destapar el mío, juego una carta, muevo una torre y esa torre la muevo por donde justamente no estaba mi mago y he perdido un movimiento, con lo cual ese factor chinchar está aquí también en las torres errantes, pero evidentemente muchísimo menos que en los anteriores, tanto en el Survive the Island, que es el nuevo nombre que tiene, como en el Carcata. Pues vamos al siguiente, que sería este también. No es que tenga factor de chinchar, pero bueno, os lo explico y os voy contando. Es este Catch the Moon. Este Catch the Moon, aparte de ser un juego que a nosotros nos encanta jugarlo en familia, la mecánica es muy sencilla. Al principio pones 2 o 3 escaleras rectas, que son las iniciales, y luego tiras un dado que te va a decir, siempre tienes que coger una escalera y colocarlo, ¿vale? Y el dado te va a decir si sale una luna que la escalera que tú pongas tiene que ser la más alta, si salen una escalera que solo puede tocar una escalera, o si salen 2 escaleras que pueden tocar 2 escaleras. Bueno, aquí no hay ese factor de chinchar, sí que es cierto que puedes dejar una colocada más difícil y al otro que le toque situar algo más difícil en la torre de sillas, pero claro, tú no sabes lo que le va a salir al otro, con lo cual no es ese factor de chinchar a propósito al otro. Le puedes haber perjudicado porque a lo mejor la tuya sea la más alta y la dejas muy alta, pero que ya no hay sitio donde poner otra más alta y al siguiente le vuelva a salir en el lado la luna, tenga que colocar su escalera como la más alta de la torre y le sea más difícil, pero no intencionadamente, que es un poquito lo que os decía. Un juego súper bonito, súper familiar, que además a los pequeñajos de la casa les hace trabajar mucho esa paciencia, esa coordinación, esa tranquilidad a la hora de colocar las escaleras para no tirar, porque si tiras escaleras te llevas una lágrima y las lágrimas, pues al final el que más lágrimas tiene pues pierde la partida. Realmente la gana el que menos tiene, ¿vale? Pero
el llevarte lágrimas no es algo positivo, con lo cual trabajas esa paciencia, esa tranquilidad, ese pensar cómo colocar las cosas. Y además es un juego al que le tengo mucho cariño porque el primer vídeo que yo grabé en este canal de juegos de mesa fue explicando este Catch the Moon. Fueron los 2 primeros vídeos explicándolo y dando mi opinión sobre el juego, con lo cual es un juego al que le tengo especial cariño y ya os digo, me encanta jugarlo en familia. El siguiente juego del que os quería hablar es este Dungeons and Dragons Comienza la Aventura. Es un juego para iniciar a los más peques de la casa en el tema de los juegos de rol, pero con un tablero... Perdona que todavía sigo con el constipado a tope. Para iniciarles en estos juegos de rol, pero tiene tablero, tienes estos 3 módulos de tablero que los vas a colocar en función al malo final que elijas. Vas a ir colocando eventos al final de cada uno de los módulos de tablero. Y tiene una parte guay al principio del juego que es la creación de personaje en la que en estos tableritos vas a elegir tu personaje, vas a elegir las armas con las que vas a actuar, tus habilidades, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene esa creación de personaje, esa evolución de personaje porque vas a ir consiguiendo cosas, vas a ir consiguiendo objetos, te vas a ir moviendo, vas a ir luchando contra personajes que te salen, vas a ir luchando contra un malo final. Entonces, introducimos a los más peques de la casa en todo este mundo rolero de creación de personajes, pero además de una manera muy visual, rollo crawler, de irte moviendo por una mazmorra en la que vas superando pues diferentes pruebas, porque también hay pruebas, en las que tienes que tomar decisiones, peleando contra monstruos, etcétera, etcétera. Yo este juego, por ejemplo, le saco más partido aún porque lo que hago es crearle a mi chico y a sus amigos aventuras. Entonces yo hago un poco de Dungeon Master y me creo mi propia aventura, les voy narrando la historia que va pasando, ellos van decidiendo por dónde se mueven y en función a dónde van yo les voy sacando monstruos o les voy haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Con lo cual hago una mezcla, salvando las enormes distancias entre lo que es el Dungeons and Dragons juego de rol, pero intento que sea aún más rolero de lo que ya el propio juego es. Con lo cual le saco mucho partido a este Dungeons and Dragons Comienza la Aventura para jugarlo en familia, porque por ejemplo lo hemos llegado a jugar con mi hijo, amigos y mi mujer jugando y yo haciendo de Dungeon Master. Incluso si lo queremos jugar los 3, lo puedes jugar como te viene el juego simplemente y ya no necesitas un Dungeon Master y lo puedes jugar en familia y funciona realmente bien con los más peques de la casa. El siguiente juego del que os quiero hablar, un juego que para mí es, de los fundamentales de mi ludoteca y que creo que con el tiempo ha ido evolucionando y quizás se ha hecho un poco menos familiar porque es más complejo, pero esta caja inicial y las primeras expansiones del Marvel United para mí es un juego ideal para jugar en familia, pero ideal. Pues te enfrentas a un villano que lo pones en el panel central, tienes que ir rescatando rehenes, matando matones, enfrentándote a esbirros del villano principal, moviéndote por las diferentes localizaciones que tienes alrededor del panel del enemigo al que te enfrentas. Vas jugando cartas, te aprovechas de la que tú juegas y de la que ha jugado el jugador anterior, con lo cual es un juego cooperativo. Habéis visto que os traigo, todos los primeros eran competitivos y estos 2 últimos que os he traído son cooperativos. El último que os voy a traer también es competitivo, pero también para que haya un poquito de versatilidad en los juegos familiares, que puedas jugar a cosas que compites y puede ganar uno u otro, que está muy bien también para enseñar a los más peques de la casa a que no siempre se gana, de hecho solo gana uno de todos los que juegan, con lo cual ganar es lo más difícil y que aprendan eso desde pequeñitos, como juegos cooperativos en los que o ganamos todos o perdemos todos, como sería este Marvel United. Para mí este Marvel United podría ser un fundamental en cualquier ludoteca, me parece, las minis me parecen escandalosas, estas minis tipo chibi, que molan muchísimo, yo las estoy pintando y la verdad es que da un gustazo jugar con ellas pintadas. Muy rejugable porque puedes combinar diferentes villanos con diferentes héroes. Las expansiones también le aportan cosas bastante chulas. Yo tengo, por ejemplo, la de Deadpool, que es una auténtica locura de expansión. O sea, es brutal, divertidísima. También tengo la de los X-Men. Ya os digo, la de los X-Men es una caja base como esta que os he enseñado, en la que ya notas una evolución del juego, notas que ya se hace mucho más difícil. Realmente esta caja base que os mostraba
Me parece un juego muy sencillito. Tiene también las cartas de desafío que te lo van a hacer, pues van a graduar esa dificultad quitándote las cartas de comodines que tiene cada uno de los personajes. Pero sí que es cierto que es un juego sencillo. Ya os digo, los inicios. Ahora cada vez lo veo que es más difícil, más elaborado. Entonces a lo mejor las últimas cajas no las consideraría un juego tan familiar como consideraba las primeras, porque era un juego bastante amable de jugar, bastante amable de ganar también si no le subías la dificultad, con lo cual me parece todo el material inicial de este Marvel United ideal para jugarlo en familia. Y vamos a por el último juego que os quiero recomendar en este de mis top de juegos familiares. Ya sabéis que en estos top estoy intentando no meter más de 5 o 6 juegos, madre mía cómo estoy. Y este es el último del que os quiero hablar, que es el Laberinto Mágico. Este Laberinto Mágico es un juego en el que nos vamos a ir moviendo a través de este laberinto, que es muy curioso porque este laberinto es un laberinto porque debajo de este panel tú colocas unas maderitas haciendo el camino del laberinto. Y debajo de tu peón, que lo metes por aquí por la esquinita, metes una bolita que se pega al imán de tu peón, de tu personaje, y entonces tú te vas moviendo y tienes que ir recordando, porque si te mueves, por ejemplo, a la izquierda y se cae la bolita, es que aquí debajo hay una madera. Entonces hay un factor tipo memory brutal, entonces cada vez que sacas de la bolsita un simbolito, que corresponde con los símbolos que hay en el tablero, y lo pones, y hay que ir a coger ese símbolo, con lo cual también entra el factor suerte de que caiga un símbolo que esté cerca de donde estás tú. Si no recuerdo mal, ganaba el que consigue 5 fichitas, ¿vale? Entonces tú te vas moviendo, tienes que ir recordando, porque siempre empiezas desde tu misma esquina, cuál es el camino, dónde estaban esas maderas que te interrumpen el paso. Entonces entra mucho ese factor tipo memory, esa mecánica tipo memory, que tanto mola también trabajar con los niños, y que te das cuenta que, madre mía, la memoria que tienen los niños comparado con la que tenemos nosotros, porque ellos siempre se acuerdan de todo lo que ha ido pasando, de dónde están sus maderitas, de cuál es el camino correcto. Y tú, siempre se dice, el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues no es el humano, es el adulto, el animal que tropieza no 2 veces, 200 veces, no con la misma piedra, con la misma madera. O sea, es increíble cómo ellos se acuerdan de todo y tú Dios, pum, pero por aquí había una madera, pero no me acordaba. Con lo cual es un juego muy agradable de jugar en familia, que nosotros lo disfrutamos muchísimo. Ya os digo, muy sencillito. Sacas una fichita, la colocas en el simbolito, tienes que ir a por ella acordándote del camino según vas tropezando por él, porque es la única manera de irte acordando. Y nada más, que es súper agradable de jugarlo en familia. Y con esto mi top de juegos familiares, que creo que se me han quedado en 6 jueguitos. Ya os digo que estoy intentando seleccionar mucho de lo que más nos gusta jugar, pues ya sea de esta temática que os traigo hoy de juegos familiares, o de todas las que estoy trayendo en este tipo de tops. Y nada más, que no me quiero alargar mucho más, que como siempre decimos, suscribiros al canal, que no os cuesta nada, nos ayuda muchísimo. Estos últimos vídeos os están gustando mucho y os estáis suscribiendo, seguidlo haciendo, seguidnos recomendando, que nos ayuda muchísimo a crecer como canal y poderos traer más y más material. Dar la campanita además si queréis que os avisen de todo el contenido que vamos subiendo. Recordaros que tenemos el podcast Que Nos Quiten Lo Jugado, tenéis abajo toda la información de cómo seguirnos si lo queréis ver en vídeo podcast aquí en el canal, si lo que queréis escuchar simplemente en iVoox o en Spotify, lo tenéis todo puesto abajo, ¿vale? Y que muchísimas gracias, aventurero, que estamos llegando ya a este final del 2024 y estoy muy contento con el seguimiento que estáis haciendo del canal, que muchísimas gracias. Y como siempre os digo, hasta la próxima partida.